Aquí tenemos también pólipos en el lado derecho, pólipos endometriales. Y bueno, en la parte céntrica tenemos lo que es la patología endometrio, que es, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Dentro de la anatomía del útero, es preciso recordar que, bueno, está formado por el cuerpo uterino y el cuello uterino, ¿no? Eh, el cuerpo, que está formado por el fondo, los cuernos, el endometrio mismo, el miometrio, y una capa basal profunda, ¿no? Y el cuello, que es generalmente es de entre 2 a 4 centímetros, mucho va a depender si es una mujer en edad reproductiva o paciente menopáusica, ¿no? Eh, Dentro de las patologías benignas, podemos señalar, empezamos con la endometritis. La endometritis, que básicamente es una inflamación crónica del endometrio, de origen infeccioso, generalmente. Eh, generalmente la vía ascendente, digamos el 75% de los pacientes con EPI, 40% tienen una cervicitis mucopurulenta, ¿no? Y se puede presentar en pacientes, en cualquier paciente digamos, que se encuentre en edad fértil, ¿no? Dentro de la etiopatogenia, podemos encontrar en casos de que las portadoras de un DIU, una inflamación aséptica, eh, y bueno, las infecciosas, generalmente por el tema de la vía ascendente, incluidas la mía, trachomat, y los factores de riesgo son, como toda EPI, eh, digamos, por ejemplo, el uso de DIU, instrumentación uterina, en caso también de los abortos provocados, por ejemplo, una biopsia, significa que estaríamos frente a una endometritis, ¿no? Puede también su factor de riesgo una cervicitis, una enfermedad de transmisión sexual, retención de restos ovulares, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en esta ecografía la presencia de restos ovulares, ¿no? Le ponemos un Doppler y efectivamente son restos ovulares, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, eh, pueden cursar desde asintomática o puede cursar con un dolor pélvico y incluido también absceso tubovárico, infertilidad, ¿no? Entonces, o puede cursar con una hemorragia uterina disfuncional, una hemorragia coital. Entonces, y hay que hacer estudios y valoración, que básicamente es el laboratorio con su hemograma, un cultivo. Técnicas de imagen, ya lo decíamos que puede ser la ecografía, o también podemos hacer un estudio de una biopsia donde nos informan presencia de endometritis, digamos, biopsia, ¿no? Patólogo nos informa como tal. Por otro lado, también podemos hacer un diagnóstico diferencial, patologías como enfermedad trofoblástica gestacional, digamos, algunos accidentes del embarazo o un cáncer endometrial, hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Tratamiento, bueno, aconsejar sobre el tema de las ITS, hay que dar antibióticos, si hay que, si tenemos un DIU, pues hay que traerlo, de preferencia después de dar un tratamiento antibiótico.
Y bueno, recomendar que hay que evitar los tampones, ducha vaginal, relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Y el tratamiento con los gérmenes mencionados anteriormente, pues, doxiciclina, eh, cetrazona, etcétera, ¿no? Otro tema que es de la patología benigna es el tema de los pólipos endometriales. Ahí tenemos imágenes en el útero de patología endometrial, los pólipos. Los pólipos endometriales, podemos decir que está generalmente entre los pacientes entre 40 50 años. Mm, solamente el 5% tienden a tener algún tipo de una transformación maligna, ¿no? Y decir que son excreciones pediculadas, a veces son sésiles también que se encuentran dentro del endometrio, ¿no? Y generalmente es por hiperestimulación estrogénica, ¿no? Pueden ser únicos, múltiples, etcétera, ¿no? Dentro de los etiopatogenia podemos decir que los factores de riesgo son, decíamos ya, el uso de estrógenos no compensados y incluso en tratamiento, por ejemplo, de cáncer de mama, le dan tratamiento con tamoxifeno 5 años y eso puede también producir una, digamos, formación de pólipos endometriales por hiperestimulación estrogénica, ¿no? Eh, muchos de los pólipos, la mayoría cursan asintomáticos y a veces son hallazgos solamente de que una paciente acude de chequeo y le hace una ecografía y ya encontramos eh, algunas masas tumorales que corresponderían a pólipos por la ecografía de manera incidental, ¿no? Pero en otras oportunidades también puede ser causante pues, de menorragia o una hemorragia intermenstrual o una hemorragia perimenopáusica, ¿no? El diagnóstico, hay que hacer el diagnóstico diferencial con pólipos endocervicales, el cáncer endometrial, miomas prolapsados, detección de restos ovulares, fluido retenido o olvidado, para lo cual haremos pues una ecografía transvaginal, o tendremos una muestra endometrial y tendremos que valer ahora con el tema de la histeroscopía o el grado, ¿no? A veces solamente con el grado haces un exéresis de todos esos lipomas y perdón, eh, digamos, esos pólipos y lo mandas a patología y te confirman. Trataría frente de los pólipos, pero ahora nos ayudamos de la heteroscopía y hacemos una eh, extracción más dirigida, ¿no? En la, digamos, en la sonografía podemos ver engrosamiento del endometrio, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la ecografía en la parte superior el engrosamiento del endometrio, o también podemos encontrar alguna masa intracavitaria, ¿no? Como por ejemplo en la ecografía inferior derecha, ¿no? Tratamiento, hay que hacer la extirpación, ya sea por grado o por histeroscopía, ¿no? Otra, digamos, otro tema a tratar es lo que es la hiperplasia endometrial. Ahí tenemos una imagen, lo que es el endometrio, parte interna, donde vemos que justamente hay famosa hiperplasia endometrial. Y que es, realmente podemos ver que es una proliferación anormal de los elementos electromales y glandulares del endometrio. Y a diferencia del pólipo, hay una alteración de la histológica de sus tejidos, ¿no? Puede estar presente en la edad menopáusica temprana o con edad fértil tardía, ¿no? 5% de las pacientes con hemorragia menopáusica pueden presentar una hiperplasia endometrial.
Entonces ya decíamos que a diferencia de los pólipos, aquí sí hay un cambio histológico de su tejido. Ahí tenemos una hiperplasia endometrial y con la histología de hiperplasia en el lado derecho, ¿no? Factores de riesgo, como todos los temas que estamos tratando anteriormente, eh, acá también tenemos aquí factores de riesgos. Por ejemplo, la estimulación estrogénica no compensada también es causante de una hiperplasia endometrial. A veces le damos estrógenos sin puros, sino sin ni antagónicos, o sea, sin progesterona, y eso es lo que ocasiona. Entonces, el tratamiento estrogénico hay un riesgo de 4 o 8 veces mayor, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo. Recuerden que a nivel periférico, la grasa pues se convierte en estrona y por ende en estrógeno, en estradiol, y esto termina estimulando, digamos, al endometrio y bueno, puede haber un cambio de la glándula, del estroma y sobre todo de la histología, ¿no? De las células. También hay factores de riesgo como la nulliparidad, diabetes, el ovario poliquístico. El ovario poliquístico porque hay estimulación estrogénica permanente, ¿no? Cuando usan también tamoxifeno, ¿no? ¿Y cómo se puede traducir o ver una hiperplasia endometrial? Puede cursar asintomática. Realmente uno le hace de repente por A o B motivo un estudio, encuentra hiperplasia, pues en buena hora que uno lo detecta porque permite tomar medidas, ¿no? O puede también, como las patologías anteriores, puede ser como una hemorragia intermenstrual, metrorragia, hemorragia pomeropásica, etc., ¿no? Entonces, muchos de nuestros pacientes, la mayoría vienen de repente con una hemorragia uterina normal o menopáusica. Entonces, frente a una hemorragia uterina normal o menopáusica, le indicamos un grado fraccionado o de repente una heteroscopía con biopsia dirigida y justamente traemos tejido y encontramos que hay hiperplasia. Y el diagnóstico diferencial lo haremos estamos frente o de repente tenemos un endometrio engrosado, haremos con un endometrio proliferativo o secretor normal, un adenocarcinoma endometrial, pólipos endometriales, carcinoma endocervical. Casi lo mismo de la patología anterior, ¿no? ¿Y cómo hacemos la valoración, digamos, y el estudio de este tipo de pacientes con la ecografía, donde vemos como si hay engrosamiento del endometrial o no? Tenemos una histeroscopía, una dilatación, un grado fraccionado o una biopsia de endometrio, ¿no? Y aquí hay una clasificación que es clásica, ¿no? Estructural, citológica y de evolución natural. Bueno, vemos el tipo de hiperplasia y la progresión hasta cáncer, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos hiperplasia simple, hiperplasia compleja, sin atipia, hiperplasia simple con atipia e hiperplasia compleja con atipia, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos su progresión hasta cáncer, ¿no? Vemos de que una hiperplasia simple sin atipia te puede llegar a producir el 1% de cáncer. Una compleja sin atipia, 3%. Una simple con atipia, 8%. Y una compleja con atipia, 29%. O sea, 1, 3, 8, 29. Y tener en cuenta de que la progresión del cáncer, digamos, la progresión de una hiperplasia, eh, en este caso, sin atipia,
ya sea simple o compleja con sin atipia, realmente la progresión a un cáncer tarda generalmente entre 10 años, ¿no? Pero si tiene atipia, sí se puede presentar el cáncer en los siguientes 4 años, ¿no? Entonces, esa es la clasificación estructural, citológica y evolución. Bueno, es decir, ¿qué consiste la hiperplasia simple y la hiperplasia compleja? Vemos de que en los dos hay proliferación de elementos estromales y glandulares, solamente que en la hiperplasia simple, aquí podemos ver hiperplasias sin atipia o con atipia también, ¿no? Este, la hiperplasia compleja, ya aquí hay una especie de, digamos, hay una proliferación de elementos estromales y glandulares también, el cual puede ser sin o con atipia, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a ya un tema de los patólogos que nos dicen que son la atipia celular, se caracteriza por maduración ordenada, pleomorfismo nuclear y mitosis. Básicamente son hallazgos anatomopatológicos, ¿no? Lo importante es nosotros saber es de que son alteraciones, digamos, tanto de las glándulas como del estroma, y que eh, se altera, hay una alteración de las células solamente, ¿no? Y que pueden llevar, transcurrido un tiempo, a cáncer, ¿no? Y dependiendo si es una hiperplasia simple o es una hiperplasia compleja, ¿no? Con atipia. El tratamiento de una hiperplasia simple o compleja con atipia sensitiva, bueno, mucho va a depender también de la edad de la paciente, ¿no? Puede que sea una paciente joven que no ha tenido hijos y que todavía no le vamos a retirar el útero, ¿no? O sea, podemos intentar ahí dar medrosis y progesterona, o sea, progesterona, ¿no? Y esto lo podemos dar, hay tableta de medrosis y progesterona de 10 miligramos, que lo vamos por vía oral por 10 días mensual, acetato de nortindrona también podemos darlo, que básicamente es eh, para una acción antagonista de los estrógenos, ¿no? Muchos de ellos solamente están en etapa proliferativa y por lo tanto hay preestimulación digamos, estrogénica y por tanto hay una hiperplasia. Bueno, pero a veces podemos también tener una hiperplasia compleja, ¿no? Con atipia, sin atipia, pero de repente es una paciente joven. Entonces tenemos que al igual medrosis y progesterona, como darle desde 200 a 1000 miligramos intramuscular, ¿no? Podemos darle por 5 semanas, ¿no? O también incluso se usa la Depo-Provera mensual y pues lo damos siquiera por unos 3 a 6 meses incluso, ¿no? Y muchas veces le has tomado la biopsia de control y ha mejorado o ha desaparecido este tipo de hiperplasia, ¿no? Pero recuerden que estamos considerando que es una paciente que no ha tenido hijos o ha tenido de repente un hijo y quiere tener más hijos y bueno, estamos en la necesidad de preservar ese útero, ¿no? Hasta ahí, ¿me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Sí, Hola. doctor. Sí, doctor. Ok, ok. Y otro tema que es, para finalizar nuestro tema del día de hoy es el cáncer, ¿no? El carcinoma de endometrio. Entonces, eh, usualmente a ver cómo llegan nuestras pacientes ahí al consultorio o a la hospitalización.
Puede llegar todavía a la emergencia, es porque esta paciente de alguna manera tiene sangrados o menopáusico, ¿no? Ha tenido su última regla, de repente hace un tiempo y de pronto aparece con sangrado. Y bueno, pues le hacemos un estudio, de repente le hacemos una biopsia de endometrio, encontramos que hay un, depende del patólogo que se encuentra como un adenocarcinoma de endometrio. Y bueno, y tenemos que tomar la conducta que puede ir de repente desde un tratamiento, eh, digamos, de repente con una histerectomía simple, como también puede terminar una histerectomía radical, ¿no? Incluso como estadiaria. Entonces, para que vean el contexto de lo que es el carcinoma de endometrio. Ahí, miren, tenemos en el lado derecho, una vez que se ha operado un paciente, miren el útero y estaba tomado, ¿no? Un carcinoma invasivo endometrio. Y bueno, recuerden que tienden a ser carcinomas infiltrantes, ¿no? Es el cuarto de los cánceres más comunes que afectan a mujeres. Y bueno, séptima causa de muerte por cáncer, ¿no? Se habla de que 39.000 mujeres cada año en Estados Unidos mueren, presentan cáncer, ¿no? Y 6.600 mueren anuales por esta enfermedad en Estados Unidos, ¿no? Buena cantidad. El pico de incidencia se sitúa entre la sexta y séptima década de vida, ¿no? Por eso decía que generalmente el diagnóstico son en pacientes postmenopáusicos, ¿no? Etiopatogenia, a ver, podemos considerar que la etiopatogenia hay de tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es la dependiente de estrógeno, que es más o menos responsable del 75% de esa tumoración. En cambio, el tipo 2 es una, digamos, cáncer independiente de los estrógenos. Y obviamente es esta, esta segunda, que es la tipo 2 independiente de estrógenos, son la que tiene peor pronóstico, ¿no? Porque no se asocia a estimulación estrogénica y tiene mal pronóstico. Y se da sobre todo en mujeres más ancianas, ¿no? Los factores de riesgo para cáncer de endometrio es la clásica, como la obesidad, la nulliparidad, menopausia tardía, diabetes, hipertensión. Entonces, de acuerdo a esto, diremos paciente, por ejemplo, digo, de 60 años, ¿no? Eh, tuvo de repente su menarquia a los, digamos, pero tuvo su menopausia de repente a los 53 años, viene con sangrado y es obesa y IMC de repente tiene 35. Eh, y bueno, ¿qué más? De repente es diabético, es hipertensa. Entonces, nuestra posibilidad diagnóstica, ¿cuál es, Ruth? Ruth, ¿está Ruth? Maidit, Sí, sí, doctor, buenas tardes. frente al caso que te ha planteado, nuestra posibilidad diagnóstica, ¿cuál es? Eh, bueno, cáncer endometrio, doctor. Claro, también está diciendo, mira,
ten presente la posibilidad diagnóstica de un cáncer endométrico es fuerte. Mira, paciente de 60 años o más, que a los 53 te da una menopausia tardía, y de repente no ha tenido hijos, tiene un IMC 35, es obesa, es hipertensa, es diabética. Bueno, la posibilidad de un endometrio es alto, ¿no? Factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico también hay una hipertensión heterogénica permanente, ¿no? O tumores ováricos. A veces das anticonceptivo, pero solamente a base de estrógenos, entonces no hay antagonismo a la progesterona. Y eso se aumenta el riesgo de 4 a 8 veces más de tener hiperplasia, ¿no? Pronunciada de endometrio. Tamoxifeno también te incrementa en 2 a 3 veces el riesgo. Por eso que hay pacientes que tienen cáncer de mama, se someten a son receptores positivos para hormonales positivos, entonces le da tratamiento de repente eh, medicamento como el tamoxifeno, pero no le das medicamento para antagonizar el efecto estrogénico, entonces hay una hiperestimulación del endometrio. Y también en el caso de una hiperplasia edematosa endometrial, ¿no? Aquí solamente para hacer recordar de que lo que habíamos visto anteriormente, que una hiperplasia puede terminar en un carcinoma endometrio, el cual, digamos, 1% cuando hay hiperplasia simple, 3% cuando hay hiperplasia compleja, 8% cuando hay hiperplasia simple, atipia, y 29% de hiperplasia compleja. La clasificación histológica tendremos bandas de carcinoma endometrioide, pasando por diferenciado, mucinoso, seroso, células claras, células escamosas y mixto, ¿no? De todos los carcinomas de endometrio, el más frecuente es el adenocarcinoma endometrioide. Es el que estamos viendo ahorita, ¿no? 80%. Es ese tipo de cáncer, ¿no? Carcinomas. El 80% de los carcinomas, digamos, endometriales es adenocarcinoma endometrioide, ¿no? Aquí también tenemos variantes con diferencia escamosa, ¿no? Y entonces con variante glandular. Esto básicamente corresponde a, eh, digamos, una clasificación de variantes histopatológicas que corresponde generalmente al patólogo al que hace la adquisición de variante, ¿no? Como tenemos ahí la variante secretor, se presenta el 1%. Entonces, hasta el momento diremos que el tumor maligno más frecuente de endometrio es, ¿cuál tipo hasta ahora? Seguimos con el variante secretor. Bernabé, ¿cuál es el sea endometrio más frecuente hasta estos momentos? ¿Sí me puede repetir la pregunta? Estábamos hablando del cáncer de endometrio, Bernabé.
Preguntábamos hasta el momento, ¿cuál es el cáncer de endometrio más frecuente? 80%. Mientras va pensando Bernabé, seguimos. La variante secretor solamente se encuentra en 1% y ocurre en mujeres que se encuentran en los primeros años del periodo posmenopáusico. Esto se caracteriza por ser, son células bien diferenciadas, ¿no? Otro tipo es el carcinoma mucinoso, 5% de los carcinomas endometriales. Bueno, básicamente son, el patólogo te informa que ha encontrado un moco, eso es el carcinoma, ¿no? Por eso se dice mucinoso, ¿no? Y esos son tumores generalmente de bajo grado y bien diferenciados, poco invasivos y con buen pronóstico, ¿no? Los carcinomas mucinosos. Otro es el papilar seroso, 3 a 4% de los cánceres de endometrio. Generalmente se encuentran en personas más de 70 años. Son el carcinoma papilar seroso, ¿no? Estos, a diferencia de anteriores, tienen una marcada tendencia a invadir profundamente el miometrio y los vasos, ¿no? Otro es el tipo de carcinoma de células claras, 1 a 5% de los casos, y es un tipo muy agresivo de cáncer de endometrio, ¿no? Prácticamente gran parte son indiferenciados, ¿no? Son muy invasivos. Tenemos el carcinoma escamoso, que se asocia con estenosis cervical y piometría e inflamación crónica, ¿no? Son muy agresivos y de mal pronóstico, ¿no? Bueno, tenemos también los adenocarcinomas endometrioides, bien diferenciados, de etapa baja, que tienen, bueno, tienen buen pronóstico, ¿no? Son los tumores simultáneos de endometrio y de ovario. En estos casos, cuando hay tumores simultáneos de endometrio y ovario, pues son acá pacientes que pueden tener 5 a 10% de hemorragia endometrial. 90% de las mujeres presentan algún tipo de hemorragia o secreción vaginal como única manifestación. Y sientan una sensación de pesadez, malestar, sensación de presión o malestar a nivel pélvico, ¿no? Y algunos de gran parte son asintomáticos. Entonces, podemos decir que aquí también plantear el tema del diagnóstico diferencial, con lo que la hiperplasia, ¿no? Eh, con el cáncer cervical, si hay metástasis de cáncer de ovario al endometrio, y diagnóstico diferencial con el tumor de célula granulosa, ¿no? La ecografía vaginal es muy importante, la biopsia endometrial como una prueba específica, y el estudio anatomopatológico, ¿no? Donde podemos encontrar que hay glándulas atípicas, hiperplásicas o como sin estroma o ya hay mitosis frecuente, ¿no? Acá tenemos, digamos, cuando hay una hemorragia uterina y con factores de riesgo para cáncer endometrial, como los que se había dicho anteriormente, de repente le hacemos una ecografía, si este es normal, el problema hay que hacer un seguimiento, ¿no?
Pero si en la ecografía transvaginal ven anormal, podemos plantear una heteroscopía y hacer una biopsia dirigida, ¿no? Y le hacemos seguimiento. Pero lo otro es plantear directo cuando hay una hemorragia termina con factores de riesgo asociados, de frente a una biopsia endometrial. Y en la biopsia está adecuado, seguimiento por consulta externa, ¿no? Pero de repente tenemos que la biopsia puede ser inadecuada, hacemos una ecografía transvaginal, si esta es, digamos, normal, no nos preocupamos, pero si es anormal, tenemos que ir a hacer una heteroscopía con una biopsia de la tumoración. A ver, un momentito que se congeló la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. A ver, un momentito.
Hola, Ruth, te voy a compartir el archivo a ver, a tu correo para que me lo pases porque tengo problemas aquí con el internet y todo con el hospital, ¿ya? ¿Me escuchas, Ruth? Ruth, Ruth, ¿me escuchas, Ruth? Ruth, Doctor, sí se le escucha, pero creo que tiene problemas mi compañero con su audio. ok, bueno. Te estoy enviando, Ruth, te estoy enviando a tu correo el PPT y por favor pásamelo, ¿sí? Ruth, ¿me escuchas?
Hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. Te pasé ahí a tu correo o a tu WhatsApp. ¿Puedes pasarme la presentación, por favor? ¿Puedes pasarla en tu partida? Doctor, creo que mi compañera Luz se ha desconectado. Ah, bueno, alguien a Rusia desconectado. Sí, algo ha A pasado. ver, en todo caso le envío a alguno de ustedes a ver a quién le puede enviar, a ver. A ver, Mayrid, ¿me puedes dar tu Mayrid? ¿Por dónde te paso Ah, Mayrid, ¿me puedes dar tu correo, sí? el mensaje? Por el chat de aquí. Hola. Doctor, le paso el chat. Ay, parece que ya se cargó. Ah, sí, ya. Ok. Perfecto. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, doctor. Ok, a fin. Sí, doctor.
al fin. Estoy acá en el hospital y estoy en la red tan un poco complicada. A ver, pero bueno, decíamos que en los métodos diagnósticos, eh, a ver, entonces para nuevamente juntarnos y seguir la secuencia, después de ver los tipos de cáncer de endometrio, ¿cuál es el más frecuente, Mayrin? Cristian, Bernabé, estaba revisando tuya, te hecho la misma pregunta. El adenocarcinoma, doctor. Adenocarcinoma. Ya, el adenocarcinoma, ¿qué tipo? Pues Tipo 1. Endometrioide. endometrioide, correcto. Así, entonces continuamos, ¿no? En cuanto a los métodos diagnósticos, es el 80% de los cánceres de endometrio es un tipo endometrioide. Y cuando hablamos de tipo 1 y 2, bueno, el más frecuente es el tipo 1, ¿no? Que es el estrógeno dependiente, que básicamente también es casi el 80%, y es el más diferenciado, ¿no? El resto son más invasivos y menos diferenciados, ¿no? Entonces son más letales. En otro método diagnóstico veremos que eh, igual con en los anteriores nos sirve pues, la ecografía transvaginal, digamos, la hidrosonografía, la resonancia magnética, y basado en biopsias tendremos que usar el tema de bueno, la biopsia común y corriente, y también podemos eh, ver algunos métodos de visualización de la cavidad uterina, y ahora que tenemos de manera muy frecuente y se hace en consultorio, que es la histeroscopía, ¿no? Y el diagnóstico básicamente pues pasa por hacer una buena anamnesis, ¿no? Una buena anamnesis. Por otro lado también el examen físico, ¿no? Hay que ver, ya ustedes ya a esta altura del partido saben que hay que hacer desde los genitales externos, hay que ver cómo está ese cuello, porque también el cuello, también cuando no hacemos estadiaje, tenemos en consideración si hay alguna lesión esofítica o que viene del endometrio y que pasa a llegar al cuello o al tercio superior de la vagina, ¿no? Y importante también evaluar haciendo nuestro palpación bimanual, palpar los anexos, incluso un tacto rectal para ver cómo están los parámetros, ¿no? Si hay infiltración. Entonces, una buena anamnesis y un buen examen físico, ¿no? La ecografía transvaginal, pues también veremos cómo está, si hay engrosamiento endometrial o no. Y por otro lado también si es posible ver las características de esa hemorragia uterina normal cuando presentan, ¿no? Bueno, importante ver también si hay invasión a otros tejidos. Ya nos tendría que hablar sobre el grado de invasión que tenga este tipo de. Entonces, la ecografía transvaginal, que es uno de los métodos más simples y, bueno, muy importantes para lo que es el diagnóstico, ¿no? Por otro lado, también en la ecografía hay que ver básicamente lo que es la línea endometrial, ¿no? Solamente acá para tener en cuenta algunas consideraciones de que unas limitaciones también de lo que significa, hacemos un estudio de ecografía que eh, a veces podemos encontrar que la línea endometrial es menos de 5 milímetros, pero sin embargo, cuando vamos a la patología encuentra que es un cáncer, ¿no?
Otro es cuando, digamos, se ha visto, o sea, la correlación entre el grosor del endometrio, por ecografía, transvaginal, y cuando ya tenemos la pieza en vivo y vemos que solamente hay una correlación, ¿no? Entre el engrosamiento endometrial por ecografía y ya viendo la pieza in situ solamente de un 65%. Entonces puede que por ahí se escondan algunos cánceres que no tenías un engrosamiento endometrial, pero sin embargo era un cáncer, ¿no? Y por otro lado, que en pacientes perimenopáusicas se puede dar de que a veces el endometrio en la fase secretora puede tener 20 milímetros. Digamos, entonces aquí lo importante que es siempre estudiar, está bien estudiar de repente en la primera etapa del ciclo o en la segunda, o al final, la etapa secretora, pero lo ideal es estudiar en la primera fase, que es la fase secreta, digamos, proliferativa, ¿no? Importancia de la sonohisterografía, bueno, solamente decir acá que consiste en colocar pues un poco de agua en la cavidad uterina y tiene una sensibilidad del 94%, y especificidad 88% para identificar patología endometrial, ¿no? Tiene sus limitaciones, bueno, que están ahí mencionadas. Por ejemplo, acá podemos, en esta imagen de la derecha, podemos ver, por ejemplo, a la izquierda y derecha, podemos colocando un poco de agua en la cavidad uterina, por eso hidrosonografía se llama. Y vemos que ahí, por ejemplo, hay una imagen que corresponde a un pólipo, ¿no? La resonancia magnética nuclear también es un examen que no se utiliza de rutina, pero sí nos sirve, pero el tema está de que es su alto costo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un útero aumentado de tamaño con múltiple mioma, etcétera, ¿no? Entonces, que nos está mostrando aquí una resonancia, ¿no? La biopsia endometrial es otro tema a considerar. Bueno, tiene una sensibilidad para detectar el carcinoma endometrio que varía entre el 67 hasta el 96%, ¿no? Esta es la biopsia endometrial. Pero recuerden que ahora algunos tipos de cáncer pueden estar por ahí en algún lado del útero escondidos. Entonces, para eso ahora nos sirve la histeroscopía, ¿no? Este es tipo la biopsia, que es un procedimiento simple que lo hacemos en consultorio, ¿no? Con cubeta de Nova sacamos tejido endometrial, de preferencia a las 4 caras, y anterior, posterior, lateral izquierda, derecha, y mandamos a patología, ¿no? El grado uterino fraccionado, a pesar que uno puede hacer el grado uterino fraccionado, pero recuerden que 12.9% de casos de hiperplasia y adenocarcinoma endometrial no se diagnostican cuando se practica un grado antes de una histeroscopia. Entonces, en cambio, con esto no quiere decir que la histeroscopía, digamos, nos sirve para chequear las zonas sospechosas en cavidad uterina y nos ayuda a aumentar nuestra sensibilidad y especificidad, ¿no? Por eso que arriba dice 10 a 20% de las lesiones endometriales, digamos, son de diversa naturaleza, no se detectan con el grado uterino, ¿no? Y esto es obviamente un algoritmo, ¿no? De la forma como uno debe abordarla cuando hacemos una biopsia o un grado de endometrio, ¿no? Cuando hay hiperplasia, digamos, endometrial compleja o hay un cáncer endometrio. Si es una hiperplasia endometrial o de repente también es simple o es compleja, ¿no? Chequeamos, hacemos todos los análisis respectivos. Puede que planteemos, de repente es una paciente
digamos, si es más de 45 años o es menos de 45 años. ¿No? Si es más de 45 años, digamos, podemos plantear pues la histerectomía, ¿no? Pues, porque una paciente de más de 45 años con hiperplasia endometrial compleja, el riesgo de cáncer, ¿qué porcentaje es una hiperplasia compleja, por ejemplo, con atipia, Rivera? Carmen Rivera. Sí, doctor, disculpe. No lo puedo Una escuchar. hiperplasia compleja con atipia puede llegar a cáncer, ¿sí o no? ¿Qué porcentaje? Con atipia era 29%, doctor. 29%, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene ya una paciente que tenga más de 45 años dejar ese útero? El peligro de que se convierta en un cáncer es alto, casi 30%. Entonces, por eso que le haremos una histerectomía, ¿no? Y de repente ya a esa edad haremos su oferectomía, ¿no? Pero sin embargo, si es una paciente ya con un cáncer endometrio, pues aquí no solamente, porque aquí hay que plantear la posibilidad de un estadiaje, ¿no? Y bueno, para lo cual haremos incluso citología del líquido, si encontramos acítico, líquido peritoneal, ¿no? Y de acuerdo a esto diremos, digamos, le haremos si está en estadio 1, estadio 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte, antes de hacer su intención dentro del examen de laboratorio, siempre le pedimos que sea 125 como un factor pronóstico si se trata de un cáncer endometrio, que es cuando ya está en estadio 2, 3, peor un 4 ya, o sea, y podemos encontrar también CA125 aumentado, a pesar que este es un marcador de tumores epiteliales ováricos, ¿no? Pero también podemos encontrar en ese endometrio. Y bueno, con todos los exámenes planteados muy bien. Entonces, para ir terminando, tenemos que decir que dentro de los métodos trazados para la visualización de la cavidad uterina, tenemos la histeroscopía, que se ha constituido obviamente en el gold estándar con una sensibilidad del 96%, ¿no? Y para detectar hiperplasia endometrial y bueno, 92% para detectar pólipos, ¿no? Bueno, a la fecha la histeroscopía se ha convertido en el gold estándar, ¿no? Para pacientes con hemorragia uterina normal, ¿no? Entonces la histeroscopía, sin duda, es el procedimiento que más se ha contribuido ya a abandono del grado, pues, ¿no? El estudio de la patología endometrial. Ahora incluso se hace histeroscopía de consultorio. Ahí bien tienen ese dibujo, la forma como es la posición de la paciente en histerotomía, se introduce el histeroscopio y bueno, se hace una biopsia dirigida o se ve cómo está la cavidad, etc. En la histeroscopía podemos también ver el engrosamiento endometrial, por ejemplo en la primera figura, cómo está engrosado el endometrio. También te podemos ver la vascularidad, los orificios glandulares, dilatación de las glándulas endometriales, etc. Entonces, miren, en esos dibujos podemos ver en la figura la A, la B y la C como, digamos, hay un engrosamiento endometrial, vascularidad, etc., ¿no? Y para el estudio de la extensión, pues podemos pedir radiografía de tórax, radiografía, digamos,
ataque abdominal, pélvica, los marcadores tumorales y el tema de lo último que es el estadiaje, ¿no? En el estadiaje, pues revisaremos lo que es el TNM y lo que es los estadios de la FIBO. Que básicamente iremos pues a ver estadio, lo clásico es el estadio de la FIBO, que es 0, 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2D, y tenemos el estadio 3, 3A, 3B, 3C, 4A y 4B, ¿no? Entonces, los estadios de la FIBO, básicamente, por ejemplo, podemos decir acá que 0 es cuando hay un carcinoma in situ. 1 es cuando la tumoración está localizada al cuerpo uterino o istmo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, diremos 1A, 1B, 1C en cuanto a la, digamos, si está limitado endometrio, y ya si ha tomado menos del 50% del miometrio, daremos 1B, y si está ya del miometrio más del 50% tomado, daremos 1C, ¿no? En el estadio 2, diremos si el tumor invadió el cervix, pero está limitado solamente al útero. Y de acuerdo, diremos eso, hay que estamos en un estadio 2A, 2B. 2A solamente hay una afectación del estadio cervical, y 2B cuando hay invasión del estroma cervical. El 3 ya cuando hay una invasión ya local o regional, según explica las categorías, ¿no? De T3A, B, N1 y de la FIGO, el otro 3A, 3B y 3C de la FIGO, ¿no? Como aquí tenemos 3A, 3B, 3C, ya cuando ya afecta a otros órganos, ¿no? Como afecta a la serosa, podemos encontrar en lavadores peritoneales, ya tenemos ya un 3A, un 3B, hay afectación vaginal, 3C cuando haya afecta a los ganglios hepáticos o paraórticos, ¿no? Digamos el estadio 4A, mucosa vesical o mucosa intestinal, y 4B ya cuando hay metástasis a distancia, ¿no? Y aquí podemos, en este cuadrito podemos resumir también lo mismo, los estadios de la FIGO, que es el 0, 1, 2A, 2B, 2, 3, 4A y 4. Muy bien, eso ya lo repasan ahí ustedes el cuadrito, ¿eh? También tenemos, digamos, según el grado, digamos, según el tipo histológico, grados, y vemos de que estadios G1, que es el adenocarcinoma bien diferenciado, es cuando es menos del 5% de tumores sólidos, es bien diferenciado. Pero bien diferenciado, adenocarcinoma bien diferenciado, con 50, digamos, de porcentaje de zonas sólidas, ¿no? Es el G2. El G1 es cuando es menos del 5% de tumor sólido, y el G2 es cuando con 6 a 50% de zona sólida, ¿no? Y G3 es cuando hay carcinoma indiferenciado en mayor de 50% y es sólido, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el G3 son los de peor pronóstico, porque ahí están los tumores no estrógeno dependientes, que incluyen el carcinoma seroso y de células claras, que son muy invasivos, ¿no? El G3. Esta es una clasificación según según la gradación, según el tipo histológico. Aquí, por ejemplo, tenemos el estadio 1, que está limitado
el estadio 1, que está limitado prácticamente. El A si es el endometrio, el B si si menos del 50% del miometrio, y C es cuando es más de la mitad o más del 50% del miometrio, ¿no? A, B y C, ¿no? El grado 2, entonces el primero es limitado al endometrio. Estadio 2, cuando pueden ir ya sea a las glándulas endocervicales o al estroma cervical. Ahí tenemos el dibujo. El grado estadio 2 prácticamente es cervix, ¿no? ¿Okay? Siguiente, ahí es el estadio 3, ¿no? El estadio 3 sale de la pared ya prácticamente del endometrio. Y diríamos, pues, si es ya si se hace un estadio A, B, no sé, ¿no? Por ejemplo, B cuando va de vagina, ¿no? Y otra C cuando ya va a la parte pélvica, ¿no? Entonces, prácticamente ha traspasado lo que es la pared uterina. O estadio, también podemos decir 3B, cuando llega a tercio superior de vagina. Por eso es importante conocer el origen embriológico de lo que es el útero. Recuerden con los conductos de Müller que el tercio superior de la vagina viene de un mismo origen embriológico que es de Müller, ¿no? Y el estadio 4 ya prácticamente pues ya se extendió a la vejiga, si es 3-4A o bueno, la zona pélvica, ¿no? Los 4B. Bueno, el tratamiento del cáncer de endometrio puede ir desde obviamente una esterectomía abdominal total, salpingofrenectomía bilateral, o también una laparotomía, pues a través de inducción abdominal que permita la exploración intraabdominal, ¿no? Cuando uno hace una esterectomía vaginal, pues si es digamos, un estadio temprano, puede ser suficiente con la esterectomía vaginal, ¿no? Ahora se hace también el tratamiento laparoscópico para lo que es el cáncer endometrial, la histerectomía radical, que consiste en una histerectomía radical, que es que a diferencia de la abdominal total, también extrae los paramétrios, ¿no? Y la parte superior de la vagina. Aquí en un dibujito podemos ver lo que es una histerectomía total, ¿no? Ahí lo que marcan las rayitas. El otro es una histerectomía total con salpingofrenectomía, ¿no? En este caso, derecha. En el lado izquierdo, una histerectomía radical porque está tomando todos los parámetros. Ahí está marcando las. Bueno, otro ya es un tratamiento ya de la especialidad de lo que hacen los radioterapeutas, es la radioterapia también para el cáncer de endometrio. Hay tratamiento postoperatorio coadyuvante, etcétera. La radiación, la radioterapia, radiación. Aparte le dan tratamiento los progestágenos, la quimioterapia. Y bueno, de mucho va a depender de la etapa en que se encuentra, pues, el estadio en que se encuentra, ¿no? Cáncer, ¿no? Y hay que hacer el seguimiento, digamos, como toda paciente que se opera, hay que hacer el seguimiento postoperatorio y
tanto por historia clínica, examinar 3 a 4 meses al principio y cada 6 meses posteriormente, ¿no? Hay que hacer radiografía 2 horas cada 12 meses, etcétera, ¿no? Y, digamos, y el tema, nuestra penúltima lámina es que la tasa de supervivencia media a los 5 años. Por ejemplo, los que tienen estadio 1 superviven el 85%, gran parte, ¿no? Pero los que tienen ya estadio 2 sobreviven a 5 años el 70%. Los que tienen estadio 3 solo sobreviven el 50%. Y los que están en estadio 4, 18%. Bien, entonces, a ver, Maidí, ¿qué porcentaje de pacientes sobreviven a los 5 años con estadio 3? Maidí, ¿estás? Sí, doctor. ¿Cuánto por ciento? Sobreviven a los 5 años con estadio 3. Hola. No te escucho, Maidí. El 50%. 50 dijo, doctor, sí se le escucha. Ah, ok, 50%. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, en la clase del día de hoy, el tema de cáncer de endometrio, hemos tratado de asistenciarle, pero sin embargo también hemos hablado de las patologías veninas, como son, ya decíamos, los pólipos, la endometritis, ¿no? Podemos pasar también por la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial se puede también transformar en cáncer ya con los porcentajes que ustedes ya conocen. Y bueno, el cáncer de endometrio, que hemos tratado un poquito el tema y con sus, qué significa para las implicancias sobre la salud de la mujer, ¿no? Muy bien, si hubiera alguna otra pregunta, ya son las 5:04. ¿Alguna pregunta? Cuando somos 28, ¿verdad? Sí, doctor. 27. ¿Han faltado a la clase, me imagino, algunos o no? Han Tenido fallas faltado 2 técnicas, ¿no? nomás, doctor. 2 personas Ah, nomás. ya. Ok. Ya me envías ahí quienes faltaron, pero bueno, importante que hemos tratado de superar las fallas técnicas que ha habido, bueno, pero hemos cumplido con nuestra clase del día de hoy. No sé si hubiera alguna pregunta por ahí, o si se ha entendido la clase. Sí Ya lo se ha vamos a entendido, doctor. Todo está claro. Muchas complementar gracias. con la práctica, tratamos de complementar esto. Muy bien. Entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Y bueno, ha sido un gusto. Gracias, doctor. Buenas tardes. Okay. Gracias, doctor. Buenas tardes.